Ah, Sí, una consultita ahí para el ingeniero Carrasco. ya. Entonces los primeros ejercicios los podemos hacer como diagrama de bloque directamente. Claro, como le he mostrado yo ahí, Claro. que pongan en cada bloque lo que usted parezca que sea correcto, trate de no copiarse demasiado y me lo van poniendo, sí, no hay problema. Bien. Y encarma, y los últimos ejercicios son todos por script, donde tienen que poner más que nada el dibujo que lo han hecho para que se vea. Pueden jugar un poquito con el tema de la escala, de ponerle algún tipo de leyenda, que pueden poner leyenda, ¿sí? Sí, todo dentro del mismo Word, digamos. O sea, Claro, exactamente. en realidad lo transformamos después a PDF. Obvio, Sí. obvio que tiene que estar, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, arrancamos nomás entonces, ingeniero. Por favor. Bueno, ahora entramos en una partecita un poquito más álgida. De a poquito vamos a ir entrando. A principio de clase le habíamos dicho de que esta es una materia que usa mucha matemática. Podríamos decir que es matemática aplicada, porque afortunada o desafortunadamente el ingeniero necesita modelar las cosas para poder trabajar sobre el modelo y analizar el modelo. Analizando el modelo se puede hacer modificaciones sin necesidad de tocar el sistema físico real. Directamente hace todas las conjeturas que quiera hacer en el modelo. Lo que vamos a ver hoy lo van a encontrar acá en la sección de libros y apuntes. Creo que no les hablé nunca de esta sección que se llama Diego Alfonso Aguilar. Diego Alfonso Aguilar es un colombiano, profesor de control, es de la Universidad del Cauca de Colombia y tiene un curso prácticamente completo. Coincide en gran parte como la dictamos nosotros acá la materia. Y tiene unos videos, son algo así como 70, son cortitos, ¿no? Miren, por ejemplo, este dura 6 minutos, este 13 minutos, 16 minutos, y yo lo organicé separando, por ejemplo, esta es introducción, definiciones y ejemplos. Lo recomiendo que lo vean porque realmente está muy lindo, digamos como para que tengan otra fuente. Ahora nosotros estaríamos entrando en esta parte que es del modelado matemático. Básicamente, este hombre, Aguilar, toma un libro que es el libro de Dorf. No me acuerdo bien cómo es el título del libro, pero Dorf Será, es el será autor. Windor. Windorf. Ah, Ay Dios. es un chiste, profe, no se lo pongo así. Outdoor e Ah, indoor, decís vos. también de indoor y outdoor, sí, señor. También algo de sistemas lineales. Nosotros aquí en lo que vamos a empezar a ver, vamos a ver definición de qué es sistemas lineales, después transformada de Laplace, que es una Eh, herramienta que vamos a pro- usar mucho. Profesor, yo buceando en internet he encontrado un libro de Ogata, en japonés parece Sí, que es. Ese es Ohana, gata. ya está un amigo nuestro, con el ingeniero, ingeniero también, Sí, Ohana gata. eh, ¿cómo que se llama el chango este? Koya. El Koya.
Bonoto, Rubén, Rubén Bonotto o Hanagata es él. Hanagata. De origen japonés, ¿no? Bonoto. No, 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 Bonotto no. La madre de él es o Hanagata. Sí, pero es Tiene, de origen es japonés porque la madre es, no sé qué apellido de la madre. o Hanagata. ¿O Hanagata? Ah, no sabía yo. Yo pensé que decíamos Hanagata por cargarlo. Mira vos. No, él es Bonotto o O Hanagata. Hanagata. Mira vos. Mira después de tantos años. Bien. Bueno, entonces aquí está lo que vamos a tomar de base nosotros, específicamente para hacer el... Acá están los libros. Este cubo también es muy bueno. Hay Buenísimo, pues. muy pesado que no me han permitido subirlo. Estos son los libritos que más me gustan a mí. Este es muy bueno Sí, y no es muy, eh, largo. muy grande. 211 páginas tiene. Este 931. Este Benjamin Kuo también es un libro muy popular, muy aceptado, digamos, dentro de lo que es control. Si no le permite subir, debe ser por copyright. Por ejemplo, el ingeniero de escala, lo que él hace, lo sube a un Drive y nos comparte el Drive por los mails de la universidad a Claro. nosotros, porque son, los libros de él son muy grandes, son estos de máquinas eléctricas, este, y bueno, son bastante grandes, entonces los sube a un Drive y nos pasa el El link link. a los mails institucionales nuestros. Sí. Eso puede ser también una idea, Sí. porque a veces sí no le deja subir por el copyright. Ya hemos hablado de libros. Con ustedes creo que sí, ¿no? Sí, en Sí, electrónica, perfecto. profesor. Bueno, ahí tienen para buscar, digamos, esa es una herramienta valiosísima de la UTN, que bueno, está bueno que la usemos, porque es para todos, digamos, para alumnos, para profesores. Está muy bueno. Esto es lo que yo les decía que vamos a empezar a verlo ahora, que nos va a servir para hacer el trabajo práctico número 2. De eso va a versar el práctico 2. Yo no lo voy a abrir de aquí, sino que lo voy a abrir de aquí. La temática de aquí es modelado matemático de sistemas físicos, función de transferencia en MATLAB, y vamos a hacer al final una pequeña introducción a Simulink. Simulink es una guía de MATLAB, o sea, ustedes tienen que tener abierto MATLAB y desde MATLAB hacer correr ese Simulink, que es básicamente para hacer simulaciones. No tan solo sirve para sistemas de control, ¿no? Sirve para muchas otras temáticas. Simulink y MATLAB. En Electrotecnia 2 usamos la función de transferencia que era la salida sobre la entrada. Sí. Digamos, sí, sí, sí. La función de transferencia sí es una relación que hay entre causa-efecto. Porque, pero digamos que la visión que tenemos nosotros como estudiantes de control es distinta a la que tiene electrotecnia. La finalidad de electrotecnia es analizar circuitos eléctricos aplicando leyes de tal suerte de que vos podés encontrar los valores de tensiones y corrientes en circuitos más o menos complejos. Acá la visión que tenemos que tener nosotros es considerar un sistema al cual se lo excita con una entrada. Esa sería la causa. Y el sistema reacciona, por así decirlo, entregando una salida, que sería el efecto. O sea, vos lo excitás y él entrega un resultado, digamos. En particular, en el sistema de control, este YDT es una variable física
que estamos queriéndola controlar, y desde el exterior le ponemos una R de t. Esa R viene el nombre de referencia, porque lo que está indicando es cómo querés vos que sea esta variable. El sistema es un sistema físico, entonces digamos que no se lo puede modificar, sí se lo puede controlar para que entregue una y de t, o sea, una variable de física, que sea útil para nosotros. Bueno, leyendo estos apuntes, dice modelar o modelizar un sistema es convertirlo a un equivalente matemático, normalmente ecuaciones diferenciales, que lo representa. Teniendo el modelo matemático del sistema, se lo puede analizar y modificar para que cumpla con determinados requerimientos. Esos requerimientos se llaman especificaciones. Sin embargo, obtener un modelo matemático que caracterice de forma adecuada el comportamiento de un determinado sistema no es sencillo y es uno de los grandes problemas de la ingeniería de control. Ningún modelo matemático puede abarcar toda la realidad del sistema, sin embargo, para que un modelo sea útil no es necesario que sea excesivamente complicado. Basta con que represente los aspectos esenciales del mismo y que las predicciones sobre el comportamiento del sistema basadas en dicho modelo sean suficientemente precisas. La vez pasada hablábamos de la representación de una bobina y veíamos que una bobina, que se la representa con un determinado L, es un modelado, un modelizado matemático que anda bastante bien, pero eso no quiere decir que sea perfecto. Es más, es bastante imperfecto si se entra a analizar detalladamente determinadas cosas. Por ejemplo, algo más aproximado a la realidad sería considerar una bobina ideal en serie con un resistor, que puede ser muy chiquito, que represente la resistencia eléctrica del cable. Pero ahí ya se empieza a complejizar el modelo. Entonces vos tenés que ver si esa complejidad compensa, si vale la pena hacerlo más complicado, si con un modelo más simple anda bien. Y ahí les hablaba yo del axioma de lo bueno es enemigo de lo mejor. Hay veces que con que sea bueno ya está, ahí anda bien. No es lo mejor, pero anda bien, entonces usemos eso. Por eso es que dice que basta con que represente los aspectos esenciales. Con eso ya anda bien. Lo mismo pasa con el capacitor, con el resistor. Todos son modelos que al andar bien ya se los usa así. Bueno, después viene el tema de las ecuaciones diferenciales. Lo que ocurre es que la mayoría de los sistemas físicos no son estáticos, sino que son dinámicos. El hecho de que sean dinámicos o estáticos significa que tienen una dependencia con respecto del tiempo, y esa dependencia normalmente está vinculada a una derivada o a una integral. Acá hay un pequeño ejemplo de la ley de Newton. Ustedes saben que fuerza es igual a masa por aceleración, y la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Eso es una ecuación diferencial, porque está involucrada una derivada. Entonces acá está la definición, dice: una ecuación diferencial es cualquier igualdad algebraica que involucra diferenciales o derivadas, o sea, sirve para relacionar velocidades de cambio de variables y otros parámetros. Ustedes ya saben, por su formación en matemática que tienen, que la derivada de una función es una medida o una medición de cómo varía la función original. Esa es la derivada. Después viene una definición de qué son las ecuaciones diferenciales parciales y ordinarias. La ecuación diferencial parcial involucra una o más variables dependientes y dos variables independientes.
Acá tienen un pequeño ejemplo de lo que es una derivada, una ecuación diferencial parcial. Si ustedes ven aquí, hay dos variables independientes, x y t. Analiza como ejemplo la ecuación de difusión de la concentración T en un determinado líquido. Ustedes saben lo que es una concentración, ¿no es cierto? Si vos tenés un líquido y le echás, le pones alguna impureza, por así llamarle, la concentración, o sea, la cantidad de impureza que hay en el líquido, depende de, del tiempo, porque con el tiempo la concentración esa va cambiando, y también depende de la distancia desde donde vos estás metiendo esa impureza. Por eso es que es una ecuación diferencial parcial, tiene dos variables independientes, que en ese caso el de la concentración depende de la distancia y del tiempo. Acá hay otro ejemplo, esto no es la ecuación diferencial de la ecuación de difusión, no es otro ejemplo. Ahí están las variables independientes t y x y una variable dependiente y. Eso es una ecuación diferencial parcial. En cambio, la ecuación diferencial ordinaria o total, esa es una igualdad que involucra una o más variables dependientes, una variable independiente y una o más derivada de las variables dependientes con respecto de la variable independiente. Y como ejemplo se cita la ley de Ohm, a donde vos tenés que la tensión es igual a la resistencia por la corriente, o sea, por la derivada de la carga respecto de t. Acá hay otro ejemplo de ecuación diferencial ordinaria. Sí, hola. Sí, señor. Sí, así es. Es la derivada de una función es una expresión de cómo varía la función original. Eso es lo que mide. Ahora, si vos analizás en un determinado punto, ahí te mide la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Eso es si haces un análisis en un determinado punto. Pero en general, la función derivada es la función derivada de otra función, es una medición de la variación de la función original. Acá también hay otro ejemplo, y acá probablemente ustedes no hayan visto esta nomenclatura para expresar las derivadas, que es con el punto. Por ejemplo, aquí y punto punto significa que es la derivada segunda de y. Menos 3y al cuadrado por y punto. Esto significa la derivada. Aquí las variables independientes son x, es x, y la variable dependiente es y. Después define qué es grado y orden de una ecuación diferencial. El orden se refiere a la mayor derivada y el grado se refiere al mayor exponente de la mayor derivada. Por ejemplo, si ustedes tienen esta ecuación, es de orden 3 porque aquí tienen una derivada tercera. Y es de grado 1 porque esa derivada tercera está elevado al exponente 1. Orden 3 porque derivada tercera. Y grado 1 porque esa derivada tercera está elevado a la 1. Por ejemplo, ustedes tienen derivada segunda, derivada primera al cuadrado. Entonces, ¿qué orden es? Es de orden 2. ¿Por qué? Porque tiene la máxima, la máxima derivada que tiene es 2. Y es de grado 3 porque ese es
mayor exponente de la mayor derivada. Digamos que todas estas definiciones ya las tendrían que conocer ustedes por los cursos de matemáticas que han tomado anteriormente, pero nos vamos poniendo de acuerdo y ya les vamos a ir viendo en qué ámbito nos vamos a mover nosotros. Ecuaciones diferenciales lineales. Para que una ecuación diferencial sea lineal se tienen que cumplir dos condiciones. Primera condición, que la variable dependiente y todas sus derivadas sean de primer grado. Y la segunda condición, que todos y cada uno de los coeficientes dependen solo de la variable independiente. Y acá hay unos ejemplos. Esto sería una ecuación diferencial lineal. Esta es no lineal. Ahí podríamos buscar cuál de las dos condiciones no cumplen. La variable dependiente y todas sus derivadas deben ser de primer grado. Nosotros en particular nos vamos a mover con sistemas lineales. Ahora, para que un sistema sea lineal, se tienen que cumplir dos condiciones. O sea, tiene que cumplir con dos propiedades. Una es la propiedad de superposición y la otra es la propiedad de homogeneidad. La propiedad de superposición dice que si vos tenés una entrada x1 de t que produce una salida y1 de t y una entrada x2 de t produce una salida y2 de t, se tiene que cumplir que si la entrada es x1 más x2, la salida tiene que ser y1 más y2. Ustedes en electrotecnia seguramente han usado para hacer los cálculos el método de superposición. Si supongamos tienen ustedes dos fuentes de alimentación o tres, lo que pueden hacer es anular dos fuentes y considerar solamente una. Y hacen los cálculos. Después anulan, supongamos, la primera, dejan viva la segunda y anulan la tercera y hacen los cálculos. Y al final consideran únicamente la tercera fuente, anulando las otras dos anteriores. El resultado final va a ser la suma de las tres respuestas que ustedes han encontrado. Bueno, eso se puede hacer porque los sistemas que ustedes han analizado son sistemas lineales. Si el sistema no es lineal, el teorema de superposición no se puede usar. El de la homogeneidad es un poquito, digamos, es distinto. Dice, si una entrada x1 produce una salida y1, entonces si ustedes multiplican la entrada por una constante, que en este caso a, tiene que ser igual a la misma constante multiplicada por la respuesta encontrada. Si el sistema cumple con las dos propiedades, la superposición y homogeneidad, entonces se dice que ese sistema es lineal. Acá hay una gráfica a donde si una entrada produce una salida de esta manera, eso es lineal. Ahora van las siguientes preguntas. Y igual a 5x, ¿es lineal? Ahí se podrían hacer los cálculos, por ejemplo, para probar la superposición, considerar x igual a 1, supongamos, va a generar un y1 igual a 5, y después considerar x igual a 2, va a generar un y2 igual a 10, entonces ahora si suma 1 más 2, es 3, por 5 sería 15,
Y la y total sería 5 más 10, que es 15 también, o sea, cumple la superposición. Para comprobar la homogeneidad también se pueden hacer multiplicar esto por otra constante distinta de 5 y ver que el resultado sea el mismo multiplicado por esa constante que vos has considerado. Si hacen eso van a llegar a la conclusión que esto es lineal. Este otro ejemplo, y igual a 5x más 3, ¿es lineal? ¿Hay alguno del auditorio que pueda decir sí o no? Salvo el ingeniero Carrasco, que está viendo el partido de River, que ya gana 2-0. ¿No lo he visto al gol yo? Negativo, negativo, acá estoy, no, firme como un rulo de estatua. ¿No le estás viendo al partido? Ya metió un gol River. Pero yo estoy en clase, Es verdad, yo en mi también. oficina, no tengo el televisor como podría llegar a tener usted. Mm, sí lo tengo, nada más que lo tengo No, no, yo no tengo nada. Yo estoy en mi oficina cerrado, encerrado, no cerrado. bien, maestro. Bueno, a ver, de los chicos que están escuchando, y igual a 5x más 3, ¿es lineal? Bueno, no cumple o sea, no pasa por el cero porque es la misma de anterior, pero desplazada 3 en el eje de la y. Conclusión, ¿es lineal? No, no cumple No, porque no todos los términos dependen de la variable dependiente. Claro, o sea, ¿cuál de las dos, diga, porque tiene dos, como teoremas para la Dos linealidad? términos. ¿Cuál de los dos? No No, no, cumple. dos términos no. Tiene que cumplir las dos condiciones. Superposición. La homogeneidad. exactamente. Sí, Exacto. Se cumple una, pero la otra no. claro, superposición está bien, pero homogeneidad no. Exactamente, esa es la respuesta. Este sistema no es lineal, pero es fácilmente linealizable. Porque si vos tomás este 3 y lo pasas al otro miembro, te va a quedar y menos 3 igual a 5x. Y eso es lineal. En definitiva, ¿qué es lo que estaríamos haciendo? Estaríamos Li- corriendo el eje de las y am- para arriba o para abajo de forma tal que te quede esto. Eso es lineal. Por eso puse aquí esto con signo de admiración. Para que un sistema sea lineal tiene que cumplirse esto, así tiene que ser. Hay una entrada que cuando esa entrada vale 0, la salida vale 0. Y si la entrada tiene un determinado incremento, la salida tiene que tener también un incremento que sea proporcional. Eso es lineal. Entonces ustedes dirán, conseguir un sistema lineal entonces es muy difícil. Y en realidad sí, porque no existe un sistema lineal en todo el rango de análisis, desde menos infinito a más infinito. Por ejemplo, una temperatura. Este, vos decís que un horno tiene una respuesta lineal si vos aumentás la excitación, que sería la entrada. Supongamos que sea un horno alimentado a gas. Si vos subís la entrada de gas, va a subir la temperatura, pero sube linealmente. Seguro que no. Y llega un momento que ya no, sí. Claro. Pero ¿qué pasa? O sea, capaz que al principio sí se comporta linealmente y después ya como que se satura. Sí, eh, rigor de verdad no existe ningún sistema que sea completamente lineal en todo el rango. Todos tienen limitaciones. Si vos analizás, por ejemplo, que más abajo está, voy a hacer referencia a eso para nombrar por ejemplo. Acá vos tenés un cuerpo que tiene masa m, está suspendido de del techo, digamos, de manera fija, tiene un resorte, está entre dos paredes a donde hay una fricción, y resulta que vos lo tiras con una determinada fuerza hacia abajo.
¿Es lineal? Ese sistema, digamos, es lineal. Lo primero que se nos ocurre es decir sí, pero en realidad es lineal si esta fuerza no supera un determinado valor. Porque si yo te digo, ¿qué pasa si yo le pongo una fuerza de un meganewton para acá? Va a romper todo. Entonces, en determinados rangos de la fuerza, que sería la excitación, y supongamos que la salida que vos estás queriendo estudiar es el desplazamiento, y de t, este, entonces en un rango de fuerza sí va a haber una linealidad aquí, y vos lo vas a poder analizar como un sistema lineal. Es lo que nos decía recién, profesor, en electrónica, que todo tiene sus limitaciones. Exactamente. Todo tiene limitación. Así que bueno, volviendo al tema bueno, este tema, y igual a x cuadrado, claramente no es un Ese sistema no, lineal. es una parábola, ¿no? Y Pero de la ahora par tampoco, el seno tampoco. la pregunta es, sumamos, yo les adelanto lo siguiente, los métodos que nosotros vamos a usar para hacer más sencillo el estudio de los sistemas de control va a ser usando la transformada de Laplace, que es un artificio matemático muy inteligente para, en vez de analizar en el dominio del tiempo, se pasa al dominio de la frecuencia compleja, donde las ecuaciones diferenciales se transforman en ecuaciones algebraicas. Ahí está más sencillo, un poco más sencillo. La primera condición para que una determinada función tenga su transformada de Laplace es que sea lineal. Entonces, si yo le estoy diciendo que ningún sistema es lineal, también ustedes podrían llegar a la deducción de que yo le estoy diciendo que ningún sistema se puede analizar con la transformada de Laplace. Y eso no es así, porque lo que se hace es considerar el sistema en el rango de trabajo, no en cualquier rango que sea lineal en el rango de menos infinito a más infinito es imposible. Entonces lo que se hace para trabajar con la transformada de Laplace es analizar en las cercanías del punto de operación y ahí considerarlo como lineal y ahí valen todas las consideraciones de transformada de Laplace, que ya van a ver ustedes qué útil que nos va a hacer a nosotros. A estos sistemas que no son lineales se los linealiza en el punto de interés, que normalmente es el punto donde trabaja. Si vos vas a analizar un horno que va a trabajar a 3000 grados centígrados, ¿para qué lo va a analizar en la temperatura ambiente si no va a trabajar ahí? Vos tenés que analizarlo en el punto de operación, o sea, ¿qué pasa a esa temperatura? Por dar un ejemplo, ¿no? Muy probablemente el ingeniero, sí señor, bueno, la realidad indica que lo bueno es enemigo de lo mejor. Sería hermoso que tengamos un método que nos permita analizar los sistemas en todo el rango de trabajo, pero eso no existe. Entonces, ¿qué se usa? Se usa una aproximación que anda bastante bien, que es una linealización en torno del punto de operación. ¿Me explico lo que digo? Hola. Sí, Ya van a ver ustedes. Sí, o sea, lo hace, Sí, claro, comprendo. to- Exactamente. toma Eso se solamente la hace. parte que donde trabaja el sistema, lo toma a la parte lineal, digamos. Esa es la idea. O sea, En- solamente lo acota, digamos. exacto. Eh, digamos que es una aproximación. Es verdad lo que dice ahí el joven, pero es lo que se usa. Son aproximaciones. Ya van a ver ustedes que hay un montón de aproximaciones, ¿no? Y ustedes, en realidad,
usan para los cálculos. A ver, mira, para poner un ejemplo eléctrico nomás. Supongamos que vos tenés que diseñar una llave térmica en un circuito eléctrico monofásico. ¿Vos qué estás considerando? Tenés que considerar la carga, ¿no es cierto? Pero si te pones filosófico en el análisis, ya tendría que ver qué tipo de carga es, si es inductiva, si es capacitiva, si es resistiva, este, un montón de cosas que para los cálculos finales, es más, para calcular la sección del cable en una instalación eléctrica, se hace por aproximaciones. Se considera, por ejemplo, que es una senoidal de 50 Hz la que vas a usar. ¿Y las armónicas? En, mira, Y yo estaba pensando también en el ciclo de histéresis, profesor, ya que decía usted como un ejemplo eléctrico, el ciclo de histéresis solamente el inicio del ciclo de histéresis es lineal, después ya se vuelve bastante cercano a la linealidad, pero no es exactamente lineal. claro, lo que ocurre es que Claro, ese es el ciclo de histéresis, sí. sí, es probable que sea así. Mira, nosotros tenemos la gran ventaja de ser ingenieros en el año 2021. Entonces hay un montón de cosas que nuestros padres, nuestros abuelos ingenieros han, han estudiado y han hecho cálculos y deducciones y qué sé yo, y han llegado a las conclusiones que nosotros ya las tomamos como verdaderas, pero son aproximaciones y que andan muy bien, por eso es que las seguimos usando. Si no anduvieran bien, no las hubiéramos usado. No sé si soy claro con lo que digo. El tema de la licenciación es una restricción, pero no es una restricción que sea insalvable. Eso es lo que yo quiero decir. Y los distintos problemas para las distintas variables físicas ya han sido estudiadas y bueno, lo que usamos es lo que se considera que es bueno, que anda bien. Así que digamos como que el problema de la linealización, especialmente de los sensores, porque vos cuando vas a medir una variable física, este, depende en gran medida de que el sensor sea bueno y lineal. Y no siempre es así. Y eso no quiere decir que no se controle. Por supuesto que las bondades que va a tener el sistema de control está directamente ligada a las bondades que tenga el sensor. Si vos tenés un buen sensor, vas a poder hacer un buen sistema de control. Y si tenés un mal sensor y el sistema de control no va a ser tan bueno, ¿por qué? Porque estás midiendo mal. O sea, no estás midiendo tan bien. Pero todos los sensores tienen alinealidades. Y lo mismo pasa con los actuadores. Vos, por ejemplo, compras una válvula o una electroválvula. Al principio, cuando está nuevita, anda perfecta. Puede ser que sea lineal. Pero después, con el tiempo, qué sé yo, va habiendo incrustaciones. Supongamos que esté controlando el paso de agua. Cuando se va haciendo más vieja, y bueno, va teniendo imperfecciones, alinealidades, y bueno, pero eso no significa que eso no se pueda controlar. Eh, bueno, demasiadas consideraciones para la linealidad. Es importante, pero no es un obstáculo insalvable. Eso es lo que quiero decir. Bueno, después vienen otras definiciones de ecuaciones diferenciales variantes e invariantes en el tiempo.
una ecuación diferencial que sea variante en el tiempo, por ejemplo, es esta, a donde dice el coseno de t por la derivada de y respecto de t. Esto es variante con el tiempo, porque dice en una ecuación diferencial variante en el tiempo, tiene uno o más términos que dependen explícitamente de la variable independiente t. En cambio, una ecuación diferencial que es invariante en el tiempo, ninguno de los términos dependen explícitamente de la variable independiente t. Y acá hay una expresión que a nosotros nos va a servir mucho, porque esta expresión es la expresión de una función, de una ecuación diferencial lineal e invariante en el tiempo. Nosotros vamos a trabajar con ese tipo de ecuaciones diferenciales, lineales e invariantes en el tiempo. ¿Cómo sabemos que es invariante en el tiempo? Estos coeficientes a sub i del primer miembro y el b sub i del segundo miembro son constantes. Eso te está indicando de que no varía con el tiempo. Ahora, esta expresión, esta ecuación diferencial que está acá, es una sumatoria en el primer miembro y hay otra sumatoria en el segundo miembro. Acá en el primer miembro van las ecuaciones diferenciales del efecto de la y de t. Y en el segundo miembro van las ecuaciones diferenciales que participan en la causa. Volviendo al primer diagrama, causa-efecto, aquí sería esta la r de t y esta la y de t. Los sistemas lineales invariantes en el tiempo, que ustedes en muchos libros lo van a encontrar como LTI, tienen en general esta expresión. Esto se lee así: sumatoria desde i igual a n de a sub i por la derivada iésima de y respecto de t, igual a la sumatoria desde i igual a 0 hasta m de b sub i por la derivada iésima de x respecto de t. Y después viene una serie de ejemplos mecánicos a donde se ven, a donde se establecen, digamos, las ecuaciones diferenciales que van a servir para modelizar o modelar ese sistema físico. Esta situación, por ejemplo, ya les estaba mencionando hace rato, es una masa que está colgada de un techo que está fijo y con un resorte. Está en un tubo a donde hay una pequeña fricción que se llama B, y se quiere estudiar cómo es el comportamiento del efecto, que en este caso es el desplazamiento que tiene esa masa, cuando se le aplica una fuerza que vendría a ser la excitación. Entonces, para encontrar la ecuación diferencial que gobierna ese sistema, se considera igualdad de fuerza. Si hay una fuerza que tira para abajo, aparecen dos fuerzas que tiran para arriba. Una será proveniente del resorte y otra será proveniente de la fricción que aparece en las paredes del tubo. Si vos haces esa igualdad, F1 es K por Y de T es el desplazamiento, K es la constante del resorte, y después aparece otra fuerza que es proporcional a la derivada de la velocidad, o sea, de la variación de la velocidad, multiplicada por el B, que es el coeficiente de rozamiento, y ahí te da una fuerza de fricción con la pared. Entonces, si vos recurrís a los conceptos matemáticos, vos sabés que fuerza es igual a masa por aceleración. A su vez, la aceleración es la derivada segunda del desplazamiento. Eso va a ser igual a r de t, donde r de t es la fuerza que vos aplicás hacia abajo, ¿no? Planteando la igualdad de fuerza, vas a llegar y despejando, este menos pasa para el otro miembro, este menos pasa para el otro miembro, y te queda que la r de t es la masa por la derivada segunda del desplazamiento más
V por la derivada del desplazamiento más K por el desplazamiento. Esta es, digamos, la fuerza del resorte. Y eso es una ecuación diferencial que proviene de leyes matemáticas. La ley matemática que nos posibilita a nosotros tener una relación entre la causa, que sería la fuerza R, y el efecto, que sería el desplazamiento, aquí están vinculadas esas dos magnitudes que nos interesan. La excitación, la fuerza que es para abajo, y el efecto, o sea, la salida, sería el desplazamiento de ese cuerpo. ¿Queda claro, chicos? Y acá lo que hay que tener en cuenta es cuál es la causa, cuál es el efecto. Y también esta ecuación diferencial que nosotros hemos encontrado aquí es un caso muy particular de esta expresión general que está presentada aquí. Esta. Bueno, está puesta al revés. Está puesto a la izquierda la causa y a la derecha el efecto. Aquí está al revés. Aquí está a la derecha la causa y a la izquierda el efecto. Para fijar un poquito más los conocimientos, acá se analiza un sistema eléctrico que es más cercano a nosotros, que somos electricistas. Es un circuito RLC. Observen ustedes que así como está planteado, la causa es la tensión de entrada y el efecto es la tensión de salida, V sub 0. Entonces, si ustedes plantean las ecuaciones, para lo cual aquí va a servir mucho los conceptos de electrotecnia, pero repito, en electrotecnia se persigue una cosa, aquí nosotros perseguimos otra. Aquí nosotros estamos tratando de modelizar o de modelar los sistemas de forma tal que se los pueda controlar. Entonces, la primera visualización que tenemos que tener clara es cuál es la causa, cuál es el efecto. Bueno, planteando las ecuaciones que nosotros sabemos ya de electrotecnia, veríamos que la tensión de entrada VI es R por la corriente que va a circular por aquí, más L por la derivada de la corriente respecto del tiempo, que es la caída de tensión que hay aquí, más la caída de tensión en el capacitor, que es 1 sobre C por la integral de 0 a T y de T. Y después nos va a servir también otra ecuación a donde podemos obtener la V0 en función de la corriente que va a circular por el capacitor. Y la V0 es 1 sobre C por la integral de 0 a T por I de T. Con esas dos ecuaciones y haciendo determinados pasajes de términos y qué sé yo, nos va a quedar que para el sistema que nosotros hemos analizado, la tensión de entrada, que es la causa, va a ser R por C por la derivada de V sub 0 respecto de T, más L por C por la derivada segunda de V0 respecto de T dos veces, más V0. Y ustedes ven que esa ecuación diferencial es de segundo orden, de grado 1. Y aquí está expresado causa, en este caso la causa es una tensión VI que se la pone en general, pero puede ser continua, puede ser alterna, puede ser cuadrada, puede ser diente de sierra, triangular, trapezoidal, qué sé yo. Aquí se le llama VI. Ahora, si nosotros, por ejemplo, analizáramos cómo es el comportamiento de este circuito, o sea, cómo es la V0, que en este circuito es lo que queremos saber, pero también puede ser de que para otra aplicación no sea la V0 nuestra salida interesante, digamos, puede ser la tensión en la bobina. Entonces, ahí el sistema
es distinto. El circuito es el mismo, pero vos estás poniéndole una entrada y te interesa saber cómo es el comportamiento de la tensión en la bobina. O probablemente lo que te interesa saber, como para controlar, es la corriente por el sistema. No necesariamente la salida tiene que ser la B0. En electrotecnia probablemente siempre sea la tensión en el último componente que va puesto a masa lo que interesa. Pero para el sistema de control puede ser cualquier cosa. Puede ser la corriente, puede ser la tensión en la resistencia. Causa, efecto. ¿Qué lo causa y cuál es el efecto que quiero estudiar? Después hay otro ejemplito acá. Queda claro lo que quiero decir, chicos, ¿no? Acá está puesto BI en forma general. Pero si esa BI es continua, es una cosa. Si es alterna senoidal, es otra cosa. Digamos, otra cosa, la B0, que es la salida que me interesa en ese sistema, ¿no? Y que la resistencia, el capacitor y la bobina no cambian sus valores. Ahí está, esa es la respuesta. Los Claro, coeficientes son constantes. A sub I y B sub I de la definición esta, acá, A sub I y B sub I son constantes. Ahí es lineal e invariante en el tiempo. Y volviendo al ejemplo que decíamos hace rato de la linealidad y qué sé yo, este sistema es lineal si esta tensión no es muy grande. Porque si yo pongo aquí 3 megavoltios, va a romper todo. ¿Y dónde está la linealidad? Me va a decir vos. El rango. Hay que preocuparse por el rango. El rango en el cual estás trabajando. Después acá hay otro ejemplito que es para obtener la ecuación diferencial. Profe, no sé, bueno, una acotación para los chicos por eso de la linealidad y la no linealidad. La mayoría de los sistemas no son lineales, pero son lineales por etapa. Y uno dice, ¿y por qué lo va a linealizar si va a tener un error? Es una forma de estudiarla y adaptarla a la realidad. Cuando ustedes hacen o diseñan un sistema, siempre lo van a modelizar para después mandarlo a la realidad. Y si ustedes tienen en cuenta cuáles son los errores entre lo modelado y lo real, ustedes pueden hacer funcionar los sistemas. De eso se trata. Cuando tienen, por ejemplo, estos medidores de temperatura, los PT100, que es un sensor de temperatura, y trabajan un margen. Dentro de ese margen ustedes pueden linealizar una parte y ahí lo hacen trabajar, no trabaja de punta a punta, ¿se entiende? Si no tiene en cambio otro tipo de sensor. O sea, los sistemas no son totalmente lineales, uno lo tiene que hacer lineal para poder estudiarlo y para poder implementarlo, ¿sí? No sé si se entiende. Sí, Sí, señor. profesor. Sí, profesor. Bueno, hay otro ejemplo aquí como, ¿cómo se llama? Para dejar claro cuál es el concepto del modelado. Se considera un sistema de un motor de continua. Esta es la representación de un motor de continua a donde vos lo excitas con una tensión B, que obviamente tiene que ser continua, porque el motor es de continua. Después tiene una R, una L y tiene un generador de tensión que está vinculado, esa tensión está vinculado con el ángulo que describe el eje del motor. Ahora, la salida del sistema no es el ángulo, perdón, es la velocidad de giro. Cuando más es la velocidad de giro, más es la tensión que se induce acá. Acá la salida de este sistemita, considerado así, pueden ser dos. Puede ser que a vos te interese controlarle la velocidad angular del eje, o puede interesarte controlar el torque, o sea, la fuerza
para mover algo que tiene ese motor. Y bueno, y ahí se plantean una serie de ecuaciones, que son varias. Por ejemplo, la primera es la eléctrica, donde considera la tensión de entrada B, hay una corriente que va a consumir el motor, tiene una caída R por I, acá está. Después tiene una caída en la bobina, que es una representación del bobinado del motor, que va a ser L por la derivada de la corriente, y más la tensión E, esta que aparece aquí. Esa tensión E es proporcional a la variación de la velocidad del eje, multiplicado por una constante. Esa constante depende del motor y depende de la fabricación. Calculo, yo no soy especialista en motores, ¿no? Esto es simplemente para que ustedes vean el modelado o modelizado. Después el torque es esa constante multiplicada por la corriente que circula en el primario del motor. Entonces si vos... y el torque es J, que es una constante también que depende del motor. No me acuerdo si figura aquí. Sí. Se llama inercia, J. Y B, que es otra constante propia del motor, es la viscosidad. El tema es que el torque está relacionado con la velocidad de giro, específicamente con la segunda derivada de la velocidad, más B por la derivada de la velocidad. Si vos trabajás matemáticamente con esas ecuaciones, que son 4, haces pasaje de términos y qué sé yo, para encontrar la expresión que nos va a servir. Tengamos en cuenta aquí que la causa es la tensión que vos le ponés. Y el efecto, según qué es lo que te interese. Si vos estás queriendo trabajar en el control de la velocidad de giro del motor, tenés que considerar esa la salida. En cambio, si querés que controlar el torque, esa variable física va a ser la de salida. Acá, esto está sacado de un libro. No está hecho. En función de qué es lo que vos querés estudiar, vas a usar una expresión u otra. Pero Profesor, siempre... disculpe, sí, una Sí, consultita. ¿Y puede ser con dos salidas? O sea, que yo quiera controlar tanto la velocidad de giro como el torque. sí podés. El tema es que básicamente esta materia trata de sistemas que son SISO, o sea, una sola entrada, una sola salida. Ya el que vos estarías planteando ya no sería SISO, ya sería un sistema del tipo MIMO. Nosotros hacia fin de año vamos a intentar introducir en el tratamiento de los sistemas que son MIMO. Ya te imaginarás que es bastante más complejo el tratamiento de ese tipo de sistema, pero hay una teoría matricial que se llama por variables de estado, así se llama. Es una temática bastante abstracta, eh, está incluida dentro de los contenidos mínimos de la materia. Nosotros en realidad no la incluimos porque, como te digo, es muy avanzada. Ya va a ver que esta materia es pesada de por sí, tratando sistemas que son sí o nomás. Avanzar sobre sistemas MIMO es mucho ya. Lo cierto es que la mayoría de los sistemas de control que tienen importancia práctica son del tipo MIMO y son digitales. Nosotros hacemos hincapié en esta materia en sistemas que son SISO y analógicos o continuos. Entonces vos me dirás, ¿y para qué nos enseñan una materia a donde nos van a enseñar cosas que no se usan? Lo que pasa es que desafortunadamente en la temática de control
como en un montón de otras temáticas, vos tenés que arrancar con lo básico. Vos a un chiquito de 1 año, lo primero que tenés que hacer es enseñarle a caminar. No le podés intentar enseñar a un chiquito de 1 año que baile como baila el ingeniero Carrasco, que es un muy buen bailarín, ¿no? Dicho sea de paso eso. O que juegue tan bien al fútbol como yo. Primero Jamás. tenés que enseñarle primero que se pare el chiquito, ¿no? No, Siga, siga, profe, siga, 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 siga. primero que se siente, después, Siga con la linealidad. exacto, y así. Entonces, ya les dije yo, la temática de controles es una especialidad dentro de la ingeniería. Y bueno, y en eléctrica se enseña un curso. Entonces vos tenés que tratar de entrar la mayor cantidad de temas que sean útiles para tener una visión de lo que es el control para los electricistas. Una tarea bastante difícil, ¿no? Entonces, bueno, eh, lo que se ha hecho es el resultado de esta materia, que así este, como resumen, le digo, se usa mucha matemática. Afortunadamente está MATLAB, que ya va a ver cómo nos va a salvar, porque antes todas estas cosas se hacían a mano. Ecuaciones diferenciales, transformadas de Laplace, qué sé yo. Bueno, estas consideraciones generales están buenas para leerlas. Y aquí nos tranquiliza bastante, creo yo. Dice, es bastante difícil en general encontrar la solución para las ecuaciones diferenciales, que es en el dominio del tiempo, es decir, obtener una expresión que vincule la salida del sistema con la entrada del mismo en el dominio del tiempo. Por otro lado, existe una componente muy importante que no se tuvo en cuenta hasta ahora, las condiciones iniciales. Estas tienen mucha influencia a la hora de encontrar la respuesta del sistema ante una determinada entrada. Otra consideración, un experto en la materia debe proveer las ecuaciones diferenciales que rigen el comportamiento del sistema que se quiere controlar y a partir de ahí se trabaja. O sea, el ingeniero de control ya le tienen que dar las ecuaciones diferenciales, porque si no, aparte de ser ingeniero de control, tiene que ser, eh, no sé, eh, un experto en física, ¿visto? Porque de estos ejemplitos que nosotros hemos estado charlando, ustedes han visto que habría un montón de consideraciones que el ingeniero de control no tiene la necesidad de saberla. Por ejemplo, este J que considerábamos aquí para el cálculo del torque, ¿qué valor tiene? ¿De qué depende en un motor? ¿Qué sé yo? Yo soy ingeniero de control. Vos me tenés que dar cómo es el comportamiento de tu sistema. ¿A eso crees que lo controlemos? Bueno, vos decime cómo se comporta. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Sí, señor, es aceleración angular. Y la derivada es la velocidad angular. Pero por eso te digo, cuando se va a encarar un sistema de control, ya van a ver después, un poquito más adelante, los sistemas, las plantas, que nosotros lo consideramos en el práctico anterior, ¿se acuerda que decíamos la planta es tal cosa? Bueno, la planta tiene una función de transferencia, que es una relación entre la entrada, que es la causa, y la salida, que es el efecto. Eso se lo analiza en el dominio de Laplace, o sea, en el dominio de la frecuencia compleja, considerando condiciones iniciales nulas, otra cosa que es muy importante, y es otra cosa que es una aproximación, porque no siempre las condiciones iniciales son cero, pero para que nosotros trabajemos con el concepto de función de transferencia, hay que considerar
todas las condiciones iniciales nulas, porque si no el análisis se hace muy complejo. Ahora, ¿eso está bien o está mal? Está bien. ¿Por qué está bien? Porque los resultados que vos obtenés son lo suficientemente buenos, no son exactamente precisos, pero son lo suficientemente buenos para que en la práctica sirvan. Porque si vos considerás las condiciones iniciales, capaz que vas a mejorar la respuesta, pero no compensando la complejidad que le estás metiendo. Bueno, probablemente las cosas que yo esté diciendo todavía ustedes no la valoren, ya la van a entrar a valorar cuando el ingeniero les prepare unos prácticos y le diga tal condición inicial, analice. Y bueno, ¿sabe qué? Se complica muchísimo. Sí hay una diferencia ya con electrotecnia, porque en electrotecnia la mayoría de las veces la variable de entrada era cero. No siempre, pero la mayoría de las veces el capacitor estaba descargado y la bobina también. Claro, porque las bondades que tiene el análisis en esas condiciones son muchas. Ahora, cuando vos considerás la condición inicial, supongamos de carga de los capacitores, no ganás tanto, lo que sí te mete en un problema mucho más complejo y los resultados a los cuales llegás no son mucho mejores que lo que obtenés suponiendo la condición inicial cero, la carga inicial de los capacitores. Entonces, una cosa inteligente, ¿sabe qué? Consideremos las condiciones iniciales cero y veamos qué pasa. Y eso funciona, eso anda. A tal punto que, mirá, eh, al momento histórico que vivimos nosotros, que nos ha tocado vivir, todas las cosas que se controlan han sido calculadas de esa manera y los resultados son fantásticos. Ustedes ven los sistemas de control, hay algunos que son sorprendentemente buenos. Bueno, después viene una temática de la linealización, que era lo que estábamos hablando al principio. Hay un método que se llama serie de Taylor, que sirve para linealizar una función que sea no lineal. Bueno, todas las cositas que dice anteriormente ya lo hemos mencionado, lo vamos a leer rápidamente. Dice, normalmente se buscan modelos matemáticos en los que intervengan ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. Eso se llaman LTI, en los libros lo van a encontrar así, LTI. Si se encuentran ecuaciones no lineales, lo habitual es linealizarlas en las proximidades del punto de operación. Linealizar es convertir un sistema no lineal en lineal. Hay que encontrar un sistema equivalente, pero en un determinado rango en el cual se comporta como lineal. En estos casos, a pesar de que el sistema no lineal describe de mejor manera al sistema en cuestión, se sacrifica la exactitud por la complejidad. Menos exacta, pero más sencilla de tratar. Y ahí viene una definición que ustedes seguramente ya la tienen que haber estudiado en los cursos de matemáticas que han tenido anteriormente, de matemática, de análisis matemático y qué sé yo. Supongamos que sea una función y igual a g de x. Esa función se la puede expresar con la serie de Taylor. Esa g de x tiene una componente continua, una componente constante, que en electricidad sería una componente de continua, g de x0, si vos estás analizando en un punto x igual a x0, ¿no? Más la derivada de g de x analizada en el punto x0, multiplicada por x menos x0 dividido en 1 factorial, más otra componente que es la derivada segunda de este g de x respecto de x analizada en el punto x igual a x0 multiplicada por x menos x0 al cuadrado dividido sobre 2 factorial. Y así podés seguir, la serie sigue, derivada tercera de g de x respecto de x analizada en el punto x igual a x0
multiplicada por x menos x0 al cubo dividido sobre 3 factorial más, etc. Entonces, si vos truncás la serie de Taylor y tenés en cuenta únicamente estos dos términos, ¿qué vas a hacer? Vas a obtener una aproximación, porque en realidad la serie de Taylor te la expresa a esta g de x exactamente como es. Pero si vos la truncás, estás haciendo una aproximación. Y voy a decir, bueno, no, pero es una aproximación, no es buena. No, 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 es buena. Lo que pasa es que no va a ser exacta, pero es buena, anda. Entonces, lo que se hace cuando se busca la linealización es justamente eso. Truncar la serie de Taylor y analizarla únicamente en el punto x igual a x0. Por eso, la g de x va a ser g de x0 más la derivada de g de x analizada en el punto x0 multiplicada por x menos x0. Y eso te da como resultado un determinado valor, o sea, g de x analizada en el punto x0, más la derivada, que es una pendiente, multiplicada por x menos x0. Y esto ya se puede considerar lineal. Tenés que hacerle todavía una serie de cositas. Como si, por ejemplo, pasa este y0 al otro miembro. Entonces te va a quedar y menos y0 igual a m por x menos x0. Y ahí podés hacer un cambio de variable de forma tal que en vez de considerar y, consideres delta de y, porque es una variación, igual a m por delta de x. Y esto es lineal. ¿Se entiende, chicos? Y acá hay un pequeño ejemplo que nos analizamos rápidamente y ya nos vamos a descansar. Y igual a x al cuadrado. Evidentemente es una función que no es lineal. Y la vamos a linealizar en el punto x igual a 4. Supongamos que ese sea el punto de operación. Ahí vamos a encontrar una expresión para linealizarlo. Y bueno, se aplica esta serie de Taylor, justamente analizada en el punto x igual a 4, y vas a llegar a esta expresión. Y más 16 igual a 8x. Acá, haciendo un traslado de los ejes, vas a llegar a una función que sea lineal. O sea, poniendo el eje y acá y el x ahí. Ahí habrás obtenido la linealización. Bueno, hasta ahí nomás. Bueno, después hay otro ejemplo, linealizar el seno de x en el punto x igual a 0. Y ahí terminamos. Por hoy. No sé si quieren hacer algún comentario. Ingeniero, Estamos. ¿algún comentario? ¿Alguna No, pregunta? no. Lo importante que ellos van viendo es que nosotros lo que estamos haciendo es abriendo varios frentes que todos van a converger a lo mismo. O sea, como dice el profe, nosotros la mirada que le estamos dando a esto no es una mirada de verlo del lado de la electrotecnia u otras cuestiones físicas, sino es que todas estas cuestiones lo vamos a terminar usando en los sistemas de control. Cuando decimos que es invariable en el tiempo, vamos a ver que la planta se mueve y que posiblemente algún tipo de variable, alguna variable o alguna constante se varíe dentro de la planta, entonces produce cierto tipo de errores. Y bueno, todas estas cuestiones es las que vamos a tratar de ver, ¿sí? Nada más. Sí, sí hemos visto serie de Taylor en análisis matemático, profesor, pero Buenísimo. no sabíamos para qué, servía. Así que bueno, ahora sí sabemos. La serie Ahora de sí sabemos. Taylor para esto es para, o sea, la serie de Taylor se usa para linealizar. Nosotros lo vamos a usar para linealizar estos sistemas que no son lineales para que los podamos modelizar en el sistema de control. Pero la serie de Taylor se usa en todas las otras ramas, no solamente en control. Parecida a Fourier, digamos, sí. Y Fourier, ¿sabe qué?
La usas aquí, la usas en comunicaciones. La serie de Fourier o las transformadas de Fourier la usas en los celulares. No sé si me entendés. Mirá lo que te digo. Así de una. Por eso te digo, entonces, la idea es usar las herramientas esas, porque es lo clásico, digamos, ¿sí? Y como dice el profe, seguramente vamos a meter un poquito lo que es variable de estado a fin de año, como para reforzar un poquito, ¿sí? ¿Listo, profe? ¿Qué se fue el profe? Sí, no, 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 yo Ahí está. acá estoy. Muchas No, no, gracias, se profe. me, se me minimizó el coso, digo, capaz que ya se fue. ¿Cómo va River? Eh, tenga cuidado, ya terminó, ganó 2-1. Tenga cuidado con se le minimice el coso. Así de hecho usted, Sí, porque no sé cuál será el cosito el del ser más cómo es, se claro. dice. Ah, ok. Y bueno, Ahora está bien. todo Bueno, puede ser, todo puede suceder, todo, sí, ¿sí? ¿Qué va a ser? Cada vez somos menos, profe, ¿no? nada. Hay 19. Cada vez bajamos más, ¿no? Y bueno, Así le va ahí. este, el país necesita ingenieros, así que, Y muchísimos, aunque no lo crean. Lamentablemente no le pagan tan bien, pero se necesitan muchos ingenieros. y sí, Así que, bueno, listo, profe. ¿Continuamos el viernes? si Dios quiere, seguimos. ¿El viernes eh, terminás para dar el práctico o no? no, 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 falta. Es más, por lo menos y deben faltar unas 2, 3 clases más, porque estos apuntes tienen una parte que es de modelizado, qué sé yo, función de transferencia, y después hacemos una pequeña introducción a Simulink, Así morí. que yo voy Pero a tener. podemos ir presentando los ejercicios en forma individual para que ellos lo vayan resolviendo. Bueno, Qué sé sí, yo, 15 minutitos todos los días y así vamos avanzando, cosa de que cuando llegue al final de tu clase, digamos, que no, cuando las clases son muy largas es como que después de aplicar trabajo práctico sobre 2 o 3 clases se pone un poquito más pesado para ellos, ¿sí? Como ellos estudian todos los está bien, está días, a bien. diario, sería bueno darle, ¿entendés? Porque ellos ya salen a estudiar a esta hora, entonces ya mañana la tienen clara. Sí, a lo sumo pican algo así rápido y siguen estudiando. Sí, la desesperación que tienen por saber, sí, sí. Bueno, Están, este, chicos, están los apuntes que quieren ir dándole una leída y bueno, para que lo charlemos, por eso se le sí, puede sí. plantear alguna duda, qué sé yo. Bueno, Eso sería hasta lo luego, ideal. Bueno, hasta luego, chicos, profe. Hasta Muchas gracias, luego, Dios profesor. hasta luego. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Luego, buenas noches.